Muy buenas tardes, chicos. En esta oportunidad vamos a ver el tema de división de fracciones y decimales. Este tema se divide en dos partes. Primero vamos a ver división de fracciones, que para dividir fracciones se debe invertir el divisor y la operación se convierte en una multiplicación. Después de haber convertido la división en una multiplicación, vemos si se puede simplificar, se simplifican. Si no se puede simplificar, se multiplica directamente, como sabemos, numerador con numerador y denominador con denominador. Todo eso lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Tengo una expresión que es 8 tercios dividido entre 16 quinceavos. Dice la teoría que debemos invertir el divisor. Para que nos demos cuenta, la primera fracción siempre va a ser el dividendo. La segunda fracción va a ser el divisor. Entonces, invertir la fracción quiere decir que el que está como numerador va a pasar a ocupar el lugar del denominador. Y el que está de denominador va a pasar a ocupar el lugar del numerador. De esa forma hacemos que nuestra división de fracciones se convierta en una multiplicación. Bueno, copiamos la primera fracción, que es 8 tercios, y vamos a cambiar el signo de división por el signo de multiplicación. Y para poder lograr este cambio de signo tenemos que invertir la fracción. No se olviden, el que está como denominador pasa a ocupar el lugar del numerador. Entonces el 15 que está aquí abajo como denominador pasa como numerador. Y el 16 que está como numerador pasa en la parte inferior, o sea, abajo, como denominador. De esa forma nos queda nuestra fracción. Chicos, todo lo que hicimos hasta ahora es para que esta división se convierta en una multiplicación. Ahora sí podemos ver si se pueden simplificar las fracciones. 8 tercios no se puede simplificar. 15 16avos tampoco se puede simplificar. Pero no nos olvidemos que en matemática tenemos esa oportunidad de simplificar cualquiera de los numeradores por cualquiera de los denominadores. Por ejemplo, o aquí vemos, mejor dicho, el 8 se puede simplificar con el 16. Sacamos octava de 8, 1 y 16, el que está de denominador de la segunda fracción. Le vamos a sacar octava y va a ser 2. O sea que 16 dividido entre 8 es 2. No nos olvidemos que es una división mental. El denominador que está en la primera fracción se puede simplificar con el numerador de la segunda fracción. Tercia de 3, 1. Tercia de 15, 5. Como vemos que ya no se pueden simplificar más, copiamos lo que nos queda como fracción. En la primera fracción nos queda el 1 como numerador y debajo de él también 1, pero como sabemos el 1 que está debajo no se escribe, o sea, el 1 de denominador no se escribe. Copiamos el signo de multiplicación y la segunda fracción nos queda 5 como numerador y el 2 como denominador. O sea, la segunda fracción sería 5 medios. Ahora sí podemos multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Vamos, multiplicando. 1 por 5 es 5 y 1 por 2, 2. Vemos si esta fracción que nos quedó como 5 medios se pueden simplificar. No se puede simplificar, pero nos damos cuenta que es una fracción impropia. Yo me doy cuenta que es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces lo que tengo que hacer es convertir esta fracción impropia en un número mixto.
¿Cómo se convierte? Dividiendo el numerador con el denominador. Si yo voy a dividir 5 entre 2, me va a quedar como resultado 2 enteros, 1 medio. O sea, 5 medios convierto a fracción, a número mixto y me queda 2 enteros, 1 medio. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a dividir un número entero y un número mixto. Tengo esta expresión, 5 enteros dividido entre 2 enteros, 3 cuartos. Copio el 5 y no nos olvidemos que debajo de él siempre existe el número 1, pero no se escribe. En este caso yo lo voy a dejar ahí para que no se olviden que siempre está el número 1. Voy a copiar el mismo signo de división y este número mixto o esta fracción mixta, recibe los dos nombres, la voy a convertir en una fracción impropia. Se multiplica la parte entera, en este caso el número 2, con el denominador, con el número 4, y ese resultado se suma con el numerador, que es el número 3. Vamos a hacer eso. 2 por 4, 8, más 3, 11. Y copiamos el mismo denominador, 4. O sea, la fracción queda como 11 cuartos. Sigue como división. Vamos a convertir esta división en una multiplicación. Copiamos la primera fracción o el dividendo. Vamos a cambiar el signo de división por multiplicación. Y el divisor o la segunda fracción se tiene que invertir. El 4 que está como denominador pasa a ocupar el lugar del numerador, va a ser 4, y el 11 que está como numerador pasa a ocupar el lugar del denominador. O sea que la fracción queda como 4/11. Vemos si se pueden simplificar cada fracción. 5 sobre 1 no se puede simplificar y 4/11 tampoco se pueden simplificar. Vemos si se pueden simplificar cualquiera de los numeradores con cualquiera de los denominadores. Tampoco se pueden simplificar. Entonces multiplicamos numerador con numerador. 5 por 4, 20. Y el denominador con el denominador, 1 por 11, 11. La fracción 20/11 tampoco se puede simplificar, pero sí es una fracción impropia. No se olviden, se llama impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces tenemos que dividir 20 entre 11 y queda como resultado un entero 9/11. Siempre que tengamos una fracción impropia, tenemos que convertirla en una fracción mixta o en un número mixto. Ahora vamos a ver división de números decimales. Primero vamos a ver la división de un número natural con un número decimal. Dice la teoría, se suprime la coma del divisor y se añaden ceros al dividendo, como tantas cifras decimales tenga el divisor. Luego se divide como si fueran números naturales. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a dividir 456 entre 3 enteros, 25 centésimos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Que tenemos que añadir ceros al dividendo. ¿Cuántos ceros? Según la cantidad que tengan los decimales. Vamos a hacer eso. ¿Cuál es la parte decimal del divisor? Es el número 25. ¿Cuántos decimales es eso? 1, 2 decimales. Como tengo 2 decimales, tengo que aumentar 2 ceros al dividendo.
Si tuviera un decimal, se aumenta un 0. Si tuviera 3 decimales, se aumentan 3 ceros. En este caso, tengo 2 decimales. Por eso aumentamos 2 ceros. Entonces, como ya está reemplazado los ceros acá por la falta de decimal, me queda como número para dividir 45.600 dividido entre 325. Vamos a tomar 3 dígitos, 456, y comenzamos a multiplicar. 1 por 5 es 5, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Hacemos la diferencia. 6 menos 5 es 1, 5 menos 2, 3, y 4 menos 3, 1. Tomamos el siguiente dígito, que es el 0, lo bajamos y se lee 1310 dividido entre 325. Perdón, 1310 dividido entre 325. Entonces, vamos a multiplicar con el número 4. 4 por 5, 20. Coloco el 0, llevo 2. 4 por 2, 8 más 2 que llevaba, 10. Coloco el 0, llevo 1. 4 por 3, 12 más 1, 3. Hacemos la diferencia. 0. 1 menos 0 es 0. 3 menos 3, 0. Y 0. Bajamos el siguiente dígito, que es el 0. Y me queda 100 dividido entre 325. No se puede porque 100 es menor que 325. Cuando hemos bajado un número y aún así la cantidad para dividir es menor, se coloca 0 al cociente. En las divisiones siempre se debe llegar a sacar 2 decimales. Entonces vamos a acompañar con una coma decimal y aumentamos un 0 en el dividendo. Y se lee 1000 dividido entre 325. 3 por 5, 15. Coloco el 5, llevo 1. 3 por 2 son 6 más 1 que llevo, 7. 3 por 3, 9. Hacemos la diferencia. 0 menos 5 no se puede. Nos prestamos un número y se lee 10 menos 5, 5. Este 0 se quedó en 9. 9 menos 7, 2. Y el 10 se quedó como 9 menos 9, 0. Tenemos un solo decimal en el cociente, tengo que aumentar para un decimal más. Entonces aumentamos un 0 al lado del 25 y se lee 250. Y 250 es menor que 325. Entonces se coloca 0 al cociente. Ya tenemos nuestros 2 decimales. Entonces esta división puede quedar ahí. Esta es la forma de dividir entre un número natural y un número decimal. Ahora vamos a ver la división de un número decimal con un número natural. Se divide como si fueran números naturales, pero al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se coloca la coma en el cociente. Lo vemos con un ejemplo. 56 enteros 39 centésimos dividido entre 47. Vamos a tomar los primeros 2 dígitos. 56, porque es mayor que 57, se puede dividir. Y buscamos un número que multiplicado con 47 se acerca a 56, el 1. 1 por 7 es 7. 1 por 4 es 4. Hacemos nuestra diferencia. 6 menos 7 no se puede
porque 6 es menor que 7. Entonces nos prestamos un número del 5 y se lee 16 menos 7, 9. El 5 quedó en 4. 4 menos 4 es 0. Antes de bajar el 3, tenemos la coma decimal. Entonces esa coma decimal se copia en el cociente. Después que hemos copiado la coma decimal, recién tenemos que bajar el siguiente dígito, el 3. Y se lee 93 dividido entre 47. Se puede dividir, ¿no? Porque 93 es mayor que 47. Entonces, 1 por 7 es 7. 1 por 4 es 4. Y hacemos la diferencia. 3 menos 7 no se puede. Tenemos que prestarnos un número del 9 para que se lea 13 menos 7. 6. Este 9 quedó en 8. 8 menos 4, 4. Quedó 46 como diferencia. Entonces tomamos el siguiente dígito, que es el 9. Y se lee 469 dividido entre 47. Vamos a multiplicar con el 7. 9 por 7, 63. Coloco el 3 y llevo 6. 9 por 4, 36. Y 6, 42. Vamos a hacer la diferencia. 9 menos 3, 6. 6 menos 2, 4. Y 4 menos 4, 0. En este caso no vamos a aumentar 0 en el dividendo, porque ya tenemos los dos decimales en el cociente. Si ustedes pueden ver, el cociente me queda como un entero 19 centésimos. Entonces esta división termina ahí. Ahora vamos a ver división de un decimal con otro decimal. Deben tener igual número de decimales el dividendo y el divisor. Igualamos con 0 al que le falte. Después de haber igualado con 0 al que le falte, vamos a tachar la coma decimal del dividendo y del divisor. Finalmente se divide como si fueran números naturales. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a dividir 75 enteros 4 décimos entre 4 enteros 15 centésimos. La parte decimal del dividendo es el número 4. Como solamente es el único, podemos asegurar que tiene un solo decimal. La parte decimal del divisor es el número 15. Por lo tanto, podemos asegurar que el divisor tiene 1 y 2 decimales. Si podemos observar con calma, en el dividendo tengo solamente un decimal. En el divisor tengo 2 decimales. Me faltaría un decimal en el dividendo. Como me falta un decimal en el dividendo, tengo que aumentar un 0 en el dividendo. De esa forma yo sé, y ya estoy seguro que tengo 2 decimales en el dividendo y 2 decimales en el divisor. Recién puedo tachar las comas decimales. Y después de haber tachado las comas decimales, puedo dividir como si fueran números naturales. Entonces, antes tenía 75 enteros 4 décimos. Después que he igualado los decimales y haber tachado las comas, me queda como 7.540 dividido entre 415. Vamos a realizar esa división. Vamos a tomar
3 dígitos. 754 dividido entre 415. Buscamos un número que multiplicado con el 415 se me acerque al 754 el 1. 1 por 5, 5. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. Hacemos la diferencia. 4 menos 5 no se puede. Me presto un número del 5 y se lee 14 menos 5, 9. El 5 quedó en 4 porque le prestó 1 al vecino, ¿cierto? Al 4. Entonces 4 menos 1, 3. Y 7 menos 4, 3. Bajamos la siguiente cifra o el siguiente dígito que es el 0 y se lee 3.390 dividido entre 415. 8 por 5, 40. Coloco el 0, llevo 4. 8 por 1 es 8, más 4 es 12. Coloco el 2, llevo 1. 8 por 4, 32, más 1 que llevaba 33. Hacemos nuestra diferencia. 0, 9 menos 2, 7, 3 menos 3, 0, y 3 menos 3, 0. Tenemos que sacar decimales. Acompañamos la coma decimal al lado del 8 y aumentamos un 0 en el dividendo. En este caso el dividendo queda como 70. Aumentamos el 0 ahí, se lee 700 dividido entre 415. 1 por 5 es 5. 1 por 1 es 1. Y 1 por 4 es 4. Hacemos nuestra diferencia. 0 menos 5 no se puede porque 0 es menor. Entonces nos prestamos un número y se lee 10 menos 5. 5 quedó en 9. 9 menos 1, 8. Y este 7 quedó como 6. 6 menos 4, 2. Nos queda como resto 285. Nos falta sacar un decimal más. Añadimos un 0 al lado del 5 y se lee 2.850 dividido entre 415. Realizamos esa operación. Vamos a multiplicar por 6 por 5. 30. Coloco el 0, llevo 3. 6 por 1 es 6, más 3 que llevo, 9. Y 6 por 4, 24. Hacemos nuestra diferencia. 0. 5 menos 9 no se puede porque 5 es menor que 9. Nos prestamos un número del 8 y se lee 15 menos 9, 6. El 8 quedó como 7. 7 menos 4 es 3 y 2 menos 2, 0. Ya tengo mis dos decimales en el cociente y no necesito sacar más decimales. Entonces, la división queda ahí. Bueno, chicos, todo eso es el tema. Vamos a ver ahora si tenemos que compartir de nuevo la pantalla. Por favor, tío, si tuviera alguien alguna duda, alguna pregunta, por favor, le encargo.